Bien, buenas noches, buenas tardes con todos. Eh, Soy el doctor Gabriel Ponce y esta es la segunda clase del curso de neuroanatomía. Ya vamos a hablar de angiología cerebral. Bueno, voy a intentar ahorita exponer todo lo que es circulación anterior y posterior. Ya igual, si no, lo podemos recuperar en otras clases. Y entonces, sin más preámbulo, esos son temas extensos. Voy a intentar resumirlos. Tenemos aquí el polígono de Willis en una vista de la base del cerebro. ¿No? Estamos viendo acá la base, porque las arterias principales, que son la carótida y la basilar, eh, están en su mayor recorrido a este nivel, ¿no? Entonces, tenemos aquí, voy a dibujar una línea entre la circulación anterior y posterior, ¿ya? Este es lo anterior y este es lo posterior. Ya, o sea, estamos viéndolo de abajo para arriba, a la base del cerebro, y esa es la parte anterior y esa es la parte posterior, ¿ya? Entonces, tenemos, como les dije, dos grandes vasos o troncos que van a dar las ramas que van a irrigar a todo el cerebro, ¿no? Este es uno de ellos, que es la arteria carótida interna, ¿no? Este dibujo me ha gustado porque es bastante gráfico, ¿no? Bastante didáctico. Entonces acá tenemos la otra, carótida interna. Y de ella va a dar, de las varias ramas que da, son tres principales. Una que se va hacia lateral, que esta es la arteria cerebral media. Una se va hacia adelante y hacia medial, que es la que va por otro lado, que es la arteria cerebral anterior, ¿ya? Porque miren, este es su segmento precomunicante, acá está la arteria comunicante anterior, y luego sigue el segmento postcomunicante que da la vuelta alrededor del cuerpo calloso, que lo vamos a ver más adelante en otros cortes, ¿ya? Y la arteria que conecta la circulación anterior con la posterior está a este nivel, ¿no? Está en medio de la línea que he dibujado. ¿Y esta arteria cómo se llama? Esta arteria comunicante posterior. ¿Ya? Que comunica la circulación anterior de la carótida interna con la circulación posterior de la arteria basilar que está aquí, descansando, ¿no? Sobre el tronco cerebral, ¿no? Que vemos acá sus ramas, ¿no? Pontinas, ¿no? Que van hacia el tronco, hacia el puente. Y ya, esa es la arteria basilar, que en sí nace de la unión de las dos vertebrales, ¿no? Que vienen desde el cervical, ¿no? Del tronco subclavio y pues da origen a la basilar y la basilar da dos arterias principales que son las arterias cerebrales posteriores, que ese es su recorrido. ¿Ya? Y del primer segmento de la arteria comunicante, de la arteria, perdón, cerebral posterior, nace la comunicante. Acá vemos, ¿no? Conecta P1, que es el primer segmento de la cerebral posterior, con la carótida interna, ¿no? Que vemos acá, en su segmento comunicante. Y entonces ahí tenemos resumido los nacimientos de esas arterias que vamos a ver ahorita. Y ahí voy a ir una a una, este, con gráficos explicando lo más, lo menos complicado posible, ¿no? Entonces, esta es la carótida interna. No vemos el tronco vercocefálico, nace la carótida interna, perdón, esta es la carótida común, ¿no? La arteria carótida común, de la cual nacen dos ramas, que es la carótida externa y la carótida interna, ¿no? Que hemos visto en su último segmento está en el cerebro, ¿no? Pero como vemos, recorren a partir del nivel C2, C3 aproximadamente, se disfruta la carótida común en las dos que les he mencionado, ¿no? Y la interna sigue, tiene una porción, una par extracraneal y a través del agujero carotídeo ingresa y se vuelve intracraneal, dando una curvatura, como vemos acá, a nivel, dos curvaturas tiene, ¿no? Una a nivel petroso y la otra a nivel clinoideo, ¿no? Esta es la curva clinoidea, donde también da algunas ramitas, ¿no? Entonces, por lo general se divide en cuatro segmentos, que eso es anatómico, y gráficamente se divide en siete, pero
anatómico es más sencillo. C1 es cervical, C2 es petroso, ¿ya? Acá tiene relación con la columna cervical, ¿no? Que está lateral ahí. Petroso porque el hueso petroso está en relación con ese segmento. C3 es cavernoso y C4 ya es el segmento comunicante, ¿ya? Porque es donde la carótida interna o sea, llega a su fin, ¿no? Se divide en varias arterias como las que les he mencionado, ¿ya? Eh, bueno, seguimos, seguimos, y esto es arriba, ¿no? Y esto ya es en la base del cerebro, como ya lo hemos visto. Esto es primero para escribirlo de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, ¿no? Me estoy yendo ahorita para adelante. Entonces tenemos el cerebral anterior. No es la carótida común, la carótida perdón, interna en su último segmento, y da dos ramas, ¿no? Que se van hacia en medio, ¿no? Hacia línea media, que es la arteria cerebral anterior. Y esta unión entre ambas se le llama arteria comunicante anterior, ¿ya? Y se puede dominar una arteria comunicante, una arteria cerebral anterior precomunicante o una arteria cerebral anterior y una arteria cerebral anterior postcomunicante. Esta arteria comunicante anterior es importante porque es el origen más frecuente de aneurismas cerebrales en el mundo. ¿Por qué? Porque como ven acá, hay muchas variantes anatómicas. Mira, acá hay dos, normal que sea una, acá hay dos, acá está una de lado, acá hay una pequeñita, ¿no? Acá es un tronco grueso. Hay muchas variantes anatómicas y hay también mucho, mucha turbulencia en el flujo, ¿no? Entonces, si hay estos factores, además el paciente es hipertenso, tiene un detalle de mala calidad, va a predisponer la formación de lesiones vasculares a ese nivel. Y entonces tenemos a la arteria precomunicante y postcomunicante. También se divide en segmentos, que puede ser el A1, que es el precomunicante, A2, A3 y A4, que siguen el curso del cuerpo calloso. ¿Ya? Por eso también se le llama arteria pericallosa a partir de A2. Ya vamos a ver acá más adelante que tiene un recorrido hacia el posterior, ¿no? Y bueno, algunas ramas importantes que da esta arteria son las perforantes o lentículo estriadas, ¿no? Que van a entrar por la sustancia perforada anterior, que es una estructura de la base del cráneo, y van a ir a irrigar a estructuras de los ángulos de base, ¿no? Como el núcleo lenticular, el caudado, el tálamo. Y pues, como ven, son vasos muy pequeños. En los pacientes hipertensos hacen infartos frecuentes, que se llaman infartos ACVs lacunares, ¿no? Y estas son las arterias implicadas, ¿no? Son finitas y fácilmente se obstruyen y generan infartos en ganglios basales, ¿no? Y pues, a pesar de que sean infartos pequeños, como esto no suena muy elocuente, el paciente pues tiene una clínica florida, ¿no? De déficit motor sobre todo, ¿no? Por su misma ubicación, ¿no? Por las mismas estructuras afectadas. Y ya este es también para ver el recorrido de la cerebral anterior, ¿no? Entonces vemos acá la carótida, segmento precomunicante, y el postcomunicante, que vemos acá que dice A2, sigue el recorrido, como verán, del cuerpo calloso, ¿no? Acá está el cuerpo calloso, ¿no? En neuroanatomía ya lo hemos visto. Entonces sigue el cuerpo calloso, algunos arterias cerebrales anteriores tienen hasta el A5, ya que se va hasta el borde posterior, ¿no? Del cuerpo calloso. Siguen todo su trayecto. Y pues, como ven acá en este corte anterior, este es un corte sagital, ¿no? Costado, del lado. Este es un corte anterior o coronal. Entonces vemos también que por acá siguen todo el trayecto del cuerpo calloso y van dando ramas a, a los segmentos medios, ¿no? Del lóbulo frontal hasta el lóbulo parietal, incluso. De todo este segmento, todo ese es el territorio de irrigación de la cerebral anterior, ¿ya? Eh, ya, aquí pasamos a la arteria cerebral media, ¿ya? A ver cómo vamos de tiempo. Bueno, ya, vamos.
La arteria cerebral media, es la arteria más gruesa que sale de la carótida interna. Como verán, tiene un territorio absoluto casi de la cara lateral del cerebro. Ya todo ese es su territorio de irrigación. Y pues tiene cuatro ramas. ¿Ya? La rama M1, que es la rama insular, perdón, la rama esfenoidal, que es la primera rama, que está más interna, no más en la base del cráneo. Luego la M2, que es la rama opercular, que es donde se bifurca, ¿no? En dos segmentos o en tres, en la bifurcación de M1 a M2. La M3, que ya es insular, que prácticamente discurre por la cisura de Silvio. Y la M4, que es cortical, ¿no? Que ya está encima, ¿no? En la corteza, como M4, ¿no? Ahí está M4. Todo está por encima, ¿no? M3 discurre por la fisura de Silvio, que acá está traccionada, ¿no? Y la M2 nace de la M1, que está prácticamente en la base del cráneo, ¿no? Entonces, a veces se trifurca, a veces se bifurca, ¿no? La M1. Siempre la M1 se bifurca o se trifurca en M2, ¿ya? Entonces, lo único que es un tronco es M1, que es la que sale directamente de la carótida interna. Su territorio de irrigación, como ven, es extenso, no es casi total. Por eso cuando se infarta esta arteria es un ACV maligno, se le dice, porque al ser tan grande su irrigación, el infarto de este segmento, de esta arteria, pues es fatal para el paciente, ¿no? Sobre todo cuando es izquierdo. No hay mucho que hacer por el paciente. Si no se tromboliza o se hace una trombectomía a tiempo, ¿no? Entonces, vemos el recorrido, acá es importante saberlo, tiene un recorrido hacia lateral, hacia anterior, ¿no? Hace un loop o una curva en español, una curva hacia posterior y acá entra en la cisura de Silvio, ¿no? Y luego ya da sus ramas corticales. Ese es el recorrido habitual de una cerebral media, ¿ya? Luego, igual, esto ya es un mapa de la territorio de irrigación, ¿no? Ya, esa es la irrigación de la cerebral media que le hemos dicho. La cerebral anterior está, pues, medial, ¿no? O sea, en una vista lateral se ve poco, como acá. Y también tiene el territorio de irrigación la cerebral posterior, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿no? En la base también, sobre todo la cerebral anterior, tiene una irrigación importante en la base, ¿no? Así como en la parte medial, ¿ya? Ya, luego acá estamos yendo a justamente a la comunicante posterior y la cerebral posterior. Ya estamos pasando, ¿no? A la circulación posterior. Ya tenemos acá a la arteria cerebral posterior, ¿no? Esta es P1, que estas arterias nacen, como acá no está, pero nacen de la basilar, ¿no? Que acá está resecada o separada, ¿no? Y esas arterias tienen una distribución hacia lateral y hacia posterior, porque van a irrigar sobre todo el lóbulo occipital, ¿no? Y se dividen también en cuatro segmentos, ¿no? P1, que es la que ven aquí, que es la que nace, ¿no? P2, que es la arteria que va a dar pocas ramas y va ya a llegar al lóbulo occipital, donde ya se va a dividir en P3 y P4. Y estas ramas importantes que dan son la parieta occipital, porque también tiene relación a nivel occipital, y la calcarina, que pues va a tener más relación con la corteza visual, ¿ya? Con la irrigación de esta. Y pues vemos acá la comunicante posterior, ¿no? Que son dos vasos que nacen del segmento comunicante de la carótida interna y van a conectar con P1.
¿ya? También se le podría llamar precomunicante al P1 y P2 para arriba, postcomunicante, ¿no? También podría ser. Eh, Vemos acá también más gráfico cómo es el recorrido, ¿no? De esas arterias. P1 precomunicante, y cuando se juntan con la comunicante posterior, pasan a ser P2, ¿no? Y llevan su curva hacia atrás, ¿no? Esos son unos buenos gráficos, ¿no? Que nos permiten entender esto, ¿no? Que les estoy explicando. Eh, Bien, este es el territorio de irrigación de la cerebral posterior. Como les mencioné, tiene un territorio parieto-occipital y una calcarina, ¿no? También tienen ramas a la base del cerebro, ¿no? Incluso van a tener un territorio de irrigación en el área hipocampal, que es ya la base del lóbulo temporal, ¿no? Que lo hemos visto ya en la clase pasada. Entonces también están involucrados, como vemos acá, con con el giro inferior del lóbulo temporal, ¿no? En la base. Y también con el lóbulo mesial o medial del lóbulo temporal, ¿no? Con esta parte, ese método acá. Entonces, es importantísimo, ¿no? Y no solamente da clínica de lóbulo occipital, sino también puede dar clínica del lóbulo temporal, ¿no? El paciente puede quedar con problemas de memoria, de, de afasia incluso, ¿no? Porque si es un infarto extenso a este nivel, podría afectarse. ¿Sí? Y, bueno, acá tenemos a la arteria basilar, ¿no? Que nace de las dos vertebrales, y la arteria basilar da tres ramas importantes, ¿no? La cerebelosa superior, la aica, que es la anterior inferior, y la pica, que es la posterior inferior, ¿no? Todas estas tres ramas van a irrigar a las estructuras del tronco y el cerebelo, obviamente. O sea, toda la fosa posterior. ¿Ya? Está a cargo de las ramas, estas tres ramas de la basilar, ¿ya? Eh, Como vemos, por sus mismos nombres, está superior, obviamente va a estar en la parte más craneal, ¿no? De la fosa posterior, casi en contacto con la tienda del cerebelo. Y la ECA es importante, su relevancia clínica es porque está en contacto con el complejo del quinto par y del séptimo ocho que está aquí. Y entonces suele estar en conflicto con estos pares craneales, y pues este es el origen más frecuente de lo que es las neuralgias del trigémino, eh, las neuralgias del séptimo, el ocho, ¿no? Y pues se suele intervenir esta arteria se suele separar de los nervios vía descompresión microvascular. Es frecuente. Y luego la pica, que es la más inferior, ¿no? Que está, bueno, en relación con los pares craneales bajos, casi nunca hay problema con esto, con estos pares craneales, ¿ya? Bueno, este también es una vista superior, donde se pueden ver, ¿no? Como a nivel superior está la cerebelosa superior, la AICA en medio de las dos, y en relación con los pares craneales, 7 8 y 5, y la posterior inferior ya en relación con los pares bajos, ¿no? Acá está, miren, el recorrido intrincado de la pica, que pues en este caso está comprimiendo un poco, ¿no? El complejo 7-8, ¿no? Y de esta forma puede producir eh, irritación nerviosa a ese nivel. Ya, los segmentos del asca, de la cerebrosa superior, son perforantes, que van a estar a la altura del tronco. Esta es la cerebrosa superior. Los perforantes van acá, el tronco. Las precerebelosas, que están entre el tronco y el cerebelo, ¿no? Que también irrigan a los pares craneales. Cortical, que acá ya es en la corteza cerebelosa, ¿no? Y hemisféricas, que son las más posteriores, ¿no? Luego laica, que es la intermedia,
tiene puntinas anteriores, puntinas laterales, que son a nivel del tronco, obviamente, del puente, ¿no? Y de flóculos pediculares y corticales que ya son cerebelosos, ¿no? También tiene irrigación al tronco, como el cerebelo. Y la póstera inferior, que es la última, la pica, tiene un segmento medial anterior, medial lateral, amígdala, amigdalar y flóculo amigdalar, ya que son a medida que van ingresando al tronco, ¿no? Luego finalmente el cerebelo, ¿no? Que está aquí. Ya, y la arteria vertebral, ¿no? Que es la última. Un, dos. Ya, esa es la última, que es la arteria vertebral. Tiene cuatro segmentos, de B1 a B4. El B1, que es el preforaminal, que es, nace del tronco subclavio, ¿no? Cuando ya entran los agujeros en los foráminas transversas, en los foráminas laterales, ya se denomina B2 o foraminal, porque es intraóseo. Y el segmento B3, que es suboccipital, que ya sale de la apófisis transversa de C1, para pasar a ser B4, que es un segmento intracraneal, ¿no? Ya ingresa eh, al cerebro y para formar a nivel de la fosa posterior la arteria basal. Bien, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta, duda. Si no, igual la clase va a quedar grabada y me pueden hacer por el chat de grupo o